oportunidad vamos a ver el tema amputaciones de la materia Traumatología y Ortopedia 1. En este tema, bueno, yo coloqué así a modo general datos que me parecieron importantes sobre la data de la realización de esta práctica, ¿no? Que bueno, viene de la época prehistórica. Eso consta en los primeros, en las primeras diapositivas de la clase. Me pareció, bueno, súper interesante a modo de cultura general con respecto a este tema de las amputaciones. Estas amputaciones que tanto tienen que ver también en la actualidad con, bueno, en todos los tiempos tuvieron que ver, pero en la actualidad se ve mucho con la adaptación tanto del paciente que tenga que sufrir una amputación como de su entorno familiar y de la importancia que tiene todo este trabajo de la familia junto con el paciente, como así también del profesional que lo trate, como de los profesionales que vean su parte psicológica, ¿no? Para la adaptación de esta nueva condición que va a tener el cuerpo del paciente amputado. Bueno, esto un poco a modo de introducción y ahora nos vamos al concepto de amputación, que se entiende por amputación al procedimiento por el cual se extirpa una parte del cuerpo, de un miembro o parte de él. Se debe distinguir de este término amputación de desarticulación, que en este caso se separa una parte del cuerpo a través de una articulación. Van a encontrar de pronto que la bibliografía utiliza los dos términos, pero bueno, son dos términos diferentes, ¿sí? Se puede encontrar también que dicho concepto está aplicado también a defectos congénitos de las extremidades, que lo vamos a ver más adelante en esta misma clase. Bueno, en la actualidad, el mayor número de pacientes amputados en el mundo occidental mantiene un incremento debido al envejecimiento de la población, que se presenta por edad, por problemas crónicos, como por ejemplo la diabetes y la enfermedad vascular periférica. Son de los más, los casos que tienen mayor incidencia en este tema de las amputaciones. Se observa que el mayor número, el mayor porcentaje de las personas a las que se debe realizar una amputación del miembro inferior, de los miembros inferiores, que corresponde al 90%, se encuentra dentro de entre los 60 y los 75 años, y esta cantidad está relacionada con la enfermedad periférica, vascular periférica, y con diabetes. O sea que está muy relacionada, las amputaciones están muy relacionadas con el tema de la diabetes. La segunda causa más frecuente de amputación se debe a los accidentes de tránsito, de tráfico, o también a los accidentes laborales. Pero en este caso la incidencia recae sobre los hombres y
también en adultos jóvenes o adultos menores de 50 años. Son los que, bueno, que están en mayor actividad laboral. Por lo tanto, bueno, se ve mucho, y sobre todo los accidentes de tránsito, sobre todo los que tienen que ver con accidentes de moto. En la actualidad, debido a los avances que hay con las técnicas en microcirugía y el uso prudente de injertos vasculares, también las técnicas modernas que hay de alargamientos óseos, se ha permitido conservar miembros que están muy traumatizados, que en otro momento hubiesen sido amputados. Eso, bueno, son adelantos que va haciendo la ciencia en forma continua. Por otra parte, también hay una gran mayoría de amputaciones que se debe a tumores malignos, sin metástasis. Estos se ven más en la población adolescente. En algunas ocasiones esta amputación puede estar indicada cuando la enfermedad se ha diseminado con el fin de paliar el dolor, y en neoplasias cuando se comenzó a ulcerar la zona, también para evitar algún tipo de infecciones, o que también se puede haber producido alguna fractura patológica, fractura debido justamente a que se deben a este tipo de patologías ya existentes. Por lo tanto, en esos casos también se indica la amputación. Vamos a observar una clasificación de las amputaciones, y esta corresponde a las amputaciones traumáticas, que son amputaciones que se van a dar como consecuencia de un traumatismo. Esta puede ser completa, con separación total del segmento, y también puede ser parcial, en las cuales el segmento amputado queda en contacto con alguna parte de tejido. Estas, bueno, suceden obviamente en accidentes en general. En muchas ocasiones se pueden reimplantar, pero en esto depende mucho de cumplir con el protocolo de conservación de la parte amputada. Por lo tanto, bueno, habría que observar bien cuál es el protocolo, tenerlo presente. Eso obviamente que en las empresas, o bueno, los paramédicos, en el caso de que sea un accidente de tránsito, tienen presentes estos protocolos de conservación, justamente para evitar la contaminación de la parte amputada, o también para evitar que se sufran en esa parte lesiones tisulares, cuestión de que esta parte que está amputada pueda volver a ser reimplantada. Estas suelen denominarse amputaciones primarias, cuando la amputación se produce a consecuencia del mismo traumatismo, o que se termina de realizar en forma quirúrgica, pero que sucede el mismo día de la lesión. Por otro lado, tenemos que en caso de que se intente conservar ese miembro parcialmente amputado, y que se haga algún tipo de cirugía, pero que después, con el correr de los días, se ve que no tiene una buena irrigación sanguínea y se decide una amputación con posterioridad. En ese caso ya sería una amputación secundaria.
Bueno, las causas o las circunstancias que pueden llevar a una amputación tras un traumatismo pueden llegar a ser los accidentes de tránsito a gran velocidad, como les contaba, con mayor incidencia en el caso de los accidentes en motocicletas. Justamente son personas que están desprovistas de la contención que ofrece de pronto un automóvil. En estos casos son habituales las lesiones por aplastamiento o lesiones directas sobre una extremidad, con lo cual no queda más remedio que amputar. Los accidentes laborales también tienen mucha incidencia sobre este caso de amputaciones o necesidad de llegar a una amputación, sobre todo, bueno, fábricas, industrias donde pueden sufrir el empleado puede sufrir algún tipo de aplastamiento o abulsión, que sería arrancamiento bueno, de alguna parte de su cuerpo. También existen accidentes domésticos donde puede llegar a provocarse algún tipo de amputación, como sucede, bueno, podría dar el ejemplo de las cortadoras de pasto antiguas que tenían una serie de cuchillas y bueno, a veces provocaban este tipo de accidentes con la consecuencia de una amputación. En el caso de también las lesiones de guerra, los proyectiles que provocan grandes daños tisulares, las lesiones por estallidos de minas también, a veces todavía en la actualidad hay lugares donde hay minas ocultas y que terminan estallando y también cobrándose o la vida o la parte de algún cuerpo de una persona. Todos estos elementos hacen que se pueda llegar a provocar, estando expuestos a estos, algún tipo de amputación. Tenemos por otro lado, y lo que les hablaba en un principio, de estas amputaciones congénitas, que son las que van a incluir o que no haya alguna parte del cuerpo, que el bebé nazca sin alguno de sus miembros, como sucede, por ejemplo, cuando faltan falanges en los dedos, o cuando directamente falta alguno de sus miembros. Puse como ejemplos esta foto de un bebé que, bueno, le faltan los deditos de la mano, varios deditos de la mano, como que no se han terminado de formar, pero que entran dentro del tema de amputaciones, pero son amputaciones congénitas. O en este caso, donde, bueno, al chiquito le falta el piecito, y ya nació de esa forma, con lo cual no va a conllevarle a esta persona un daño psicológico, porque los niños naturalizan estos temas o esta falta de sus miembros, y no lo viven como algo traumático, sino que es natural para ellos. En cuanto a las detenciones transversales en la formación, se deben muchas veces a estas bridas uterinas, y esto ocasiona malformaciones congénitas en las cuales yo, bueno, no voy a ahondar porque no son temas que nosotros
veamos o podamos observar más en el tema podológico. Por lo tanto, seguimos con estas amputaciones quirúrgicas que van a consistir en la extirpación quirúrgica de una parte del cuerpo, de un miembro o parte de él, tras un proceso de planificación de esta cirugía. ¿Qué sucede con esto? El paciente necesita un tiempo de adaptación a lo que le va a suceder. Muchas veces es difícil para los médicos crear conciencia de que estas amputaciones, sobre todo sucede en los pacientes diabéticos, estas amputaciones se realizan justamente para la conservación de la vida. No es perder un miembro, sino ganar calidad de vida, y eso, bueno, es lo que se trata de concientizar a los pacientes antes de llegar al día de la amputación. En cuanto a los síntomas y signos que se deben tener en cuenta, tenemos las manifestaciones clínicas que van a presentar. Los miembros son diversos y van a variar si es una amputación traumática o va a ser una amputación quirúrgica. Para ello hay una escala denominada escala de gravedad de la extremidad mutilada, donde se emplean criterios objetivos de evaluación para decidir en qué estado está esa extremidad y la posible viabilidad de la misma. En ello se evalúan la lesión esquelética de partes blandas, también la isquemia, el shock y la edad del paciente. Todos estos son datos que tienen en cuenta los médicos traumatólogos antes de decidir una amputación. Tenemos unos criterios generales que van a ser todos los que se nombran a continuación, que se tienen en cuenta en el caso de amputación de miembros inferiores, como ser la avulsión completa, la pérdida neurológica, la pérdida masiva de partes blandas, la pérdida masiva ósea, la isquemia, la frialdad del miembro, la ausencia de pulsos, la imposibilidad de restaurar la circulación y la más grave de todas, la gangrena gaseosa. Con respecto al miembro superior, también se tiene en cuenta la avulsión completa, la pérdida severa de partes blandas, la lesión completa del plexo braquial, la pérdida ósea severa, también la isquemia, la imposibilidad de restaurar la circulación y también volvemos a nombrar la isquemia gaseosa. Como les digo desde el principio de esta clase, nosotros los podólogos tenemos que estar informados de todo esto. No agrego información, van a ver a muchas diapositivas que no agrego más información, sino que nombro, porque bueno, nosotros no somos los indicados para determinar nada de esto, por lo tanto, nos sirve como información, general, pero no es que nosotros como podólogos vayamos a utilizar algunos de estos parámetros en nuestra vida profesional. La evaluación de los tejidos también es importante, y los tejidos que se van a evaluar van a ser la piel, el músculo, el hueso, los vasos y los nervios.
En el caso de la piel, se va a evaluar la pérdida de superficie cutánea, con pérdida también asociada también a la pérdida muscular. Por otro lado, tenemos justamente la pérdida del músculo, lo que puede ocasionar algún tipo de necrosis muscular, o también pérdida de músculo, lo cual va a llevar a una pérdida de la funcionalidad. Por lo tanto, es preferible la amputación para de esa manera poder equipar al paciente y que así tenga una calidad de vida mayor. En el caso de la pérdida del hueso, lo mismo. También se piensa en los periodos prolongados, o se evalúa, en el caso de que se piense una reconstrucción, se evalúa con el periodo de hospitalización, la cantidad de cirugías que van a necesitar para esa reconstrucción, también el dolor crónico y, por supuesto, la funcionalidad que vaya a tener el paciente en ese miembro. En la parte vascular sucede lo mismo, se va a evaluar toda la parte vascular, si la reparación se puede lograr dentro de las primeras horas, de pronto el resultado va a ser más satisfactorio que si se realiza después. En el caso de los nervios pasaría un poco lo mismo, siempre apuntando a la función, a que ese miembro no pierda la función, porque si no, si pierde la función, bueno, sería, digamos, preferible una amputación que tener un miembro sin funcionamiento. Bueno, como se puede, como estamos viendo con todos estos datos que les di en estas últimas diapositivas, se puede comprobar que la decisión de amputación en virtud del estado de los tejidos, en el caso de los traumatismos, viene determinada principalmente por el grado de funcionalidad que va a conservar el paciente, ¿sí? Porque, bueno, es lo que se trata siempre de preservar, ¿no es cierto? De ver que ese miembro conserve su funcionalidad. En cuanto a la indicación de la amputación, va a estar determinada por diferentes signos y síntomas que vamos a detallar. La falta de riego sanguíneo es uno de los principales, donde no llega sangre. Piensen siempre que los tejidos se empiezan a degradar hasta que pierden vida, con lo cual se observa mucho esto, la falta de riego sanguíneo es una de las causas determinantes para pensar en una amputación. La infección es otro signo determinante, porque con esto, bueno, se puede llegar puede haber diferentes tipos de complicaciones, como sucede con la gangrena gaseosa, que debe realizarse casi inmediatamente por las toxinas que van al torrente sanguíneo y que pueden complicar al paciente en forma general. Otra de las complicaciones que puede tener un paciente que presenta una infección es justamente una osteomielitis, que sería la infección en forma crónica en la parte ósea,
que esto, bueno, también llevaría a problemas, a tener justamente problemas crónicos, y no solamente en el hueso, sino que después comenzaría a diseminarse por los tejidos blandos, con lo cual, bueno, se afectaría muchísimo la calidad de vida del paciente, debido a los dolores constantes que puede llegar a presentar. Otro factor determinante de amputación son las úlceras. En este caso, las úlceras por falta de sensibilidad, como ocurre mucho con los pacientes diabéticos, que bueno, es preferible muchas veces recurrir a una amputación para mejorar la calidad de vida y en muchos casos para conservar la vida. Sobre todo en esos pacientes donde la infección es muy importante y puede llegar a haber una amenaza de muerte. En estos casos se presentan con dolor, picazón, hay enrojecimiento en la zona, apareciendo la piel en estadios precoces con inflamación y también con la presencia de flictenas, y después cuando comienza a avanzar ya se comienzan a destruir las capas de piel, con lo cual quedaría desprovista de protección, y a medida que vaya avanzando también va a llegar al músculo y se pueden llegar a extender hasta el hueso. Por lo tanto, en estos casos de úlceras, se procede a la amputación antes de que llegue a profundizarse tanto. En el caso de las malformaciones congénitas que se puedan llegar a presentar, que pueda llegar a presentar un chiquito, un bebé recién nacido, a veces se realizan algún tipo de amputaciones en el periodo de lactancia, justamente por esto que les explicaba, que para los chiquitos ya crecen con esa visión de sí mismos, por lo tanto lo naturalizan y no lo viven como algo traumático, además de familiarizarse desde su crecimiento con la prótesis que se les provea. Por lo tanto, bueno, en estos casos también es aconsejable y se realiza algún tipo de amputación. El trabajo práctico que hay en esta clase es investigar sobre los tipos de gangrena que existen y, bueno, desarrollar cada uno. Como les digo siempre, es importante que ustedes vayan haciendo los trabajos prácticos y que los tengan guardados en la computadora para ser presentados en el momento que se requieran. Espero que les sirva esta explicación de la clase, y cualquier consulta, envíenmela por mail o por WhatsApp y será respondida. Muchas gracias.